¿Cuál es la síntesis del ensayo presentado a CEDICE? Básicamente hablando de la relación entre la dependencia petrolera que hemos tenido y en la conformación de ese Estado poderoso, paternalista grande, que actúa ajeno a la sociedad y reparte la renta petrolera a esa misma sociedad como bien le parece, según sus intereses particulares, y cómo esa configuración de ese Estado afecta a las libertades económicas, afecta a nosotros como ciudadanos para producir, para consumir, para actuar en una sociedad que debería ser democrática. Lamentablemente acá en el país, desde que descubrimos el petróleo, se fue configurando ese Estado bajo esa sombra petrolera que lamentablemente 100 años después no se ha podido romper. La baja del petróleo nos agarró sin mecanismos de maniobra. Es muy difícil porque un hecho que si se quiere se sale un poco de la predicción, porque es muy difícil predecir el precio petrolero. También es la primera vez en la historia que Venezuela entra en una crisis económica y financiera con un precio del barril de petróleo alto. Cuando uno revisa la historia de Venezuela de todo el siglo XX, nuestras crisis estaban en línea con el precio del petróleo. Entonces, naturalmente, cuando la botija estaba llena de recursos que por la exportación de petróleo recibíamos, era normal que la economía creciera mediante el gasto, mediante la inversión, mediante el consumo básicamente público. Y naturalmente cuando el precio del petróleo caía, venían épocas de crisis y nos pechaban con más impuestos y todo lo demás. En años recientes eso se rompió y por primera vez nosotros desde hace 2 años empezamos a tener una crisis terrible en nuestra producción y en la economía real, con un precio de barril de petróleo en 100. Ahora bajó de 40 y naturalmente no se recuperará ni a 100, ni a 60, ni a 80. Quizás siendo optimistas puede llegar a 50. El problema es que no nos preparamos para ello. Prácticamente todos los países OPEP, que dependen enteramente de las exportaciones petroleras, tomaron sus previsiones como las ardillas para el invierno. Venezuela creó un fondo de estabilización macroeconómica en los años 90 que luego no respetó. Y lamentablemente esta crisis nos agarra literalmente desnudos, sin recursos y con un aparato productivo que naturalmente no responde a ese incremento en el consumo y en la demanda que debería haber, por una concepción paternalista que no cree en la libre iniciativa privada, que la tiene sometida y que considera que solamente a través del gasto público es que la economía puede funcionar.